Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Hoy quiero hablar contigo sobre el gravísimo problema de violencia y de inseguridad que tenemos en México. Pero todas y todos sabemos que para resolver cualquier problema, en este caso el de la inseguridad y la violencia, el primer paso es tomarlo en serio. ¿Viste la reacción de López Obrador hace unas semanas sobre las masacres? Se da a conocer que en lo que va de este año han ocurrido 45 masacres. Es decir, 45 casos en los que han asesinado a sangre fría a 5 o más personas. Y esto ha pasado ya en 20 estados del país. Yo no entiendo la reacción del presidente. Ahí están las masacres. Pero nadie está diciendo que sea un problema fácil de resolver. Pero ¿de qué se ríe el presidente? Las cosas de veras están mal. El número de homicidios es el más alto desde hace 20 años. La delincuencia está desatada, cobrando derecho de piso en cada vez más ciudades del país. Cada 2 segundos se comete un robo en México, en el transporte, en la casa, en la calle. Y a todo esto hay que agregar el gravísimo problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Ahora, yo no estoy diciendo que el problema empezó hace 2 años. Lo que sí sostengo es que por la falta de estrategia del gobierno, las cosas se están poniendo cada vez peor. Y es que otra vez, la gran mentira, la farsa del populismo, es que los problemas complejos como este se pueden resolver con formulitas simplonas. El problema de fondo con este gobierno son 2 cosas. Primero, es una combinación de falta de estrategia y de insistencia terca en la militarización, que claramente no ha funcionado. Y segundo, el problema de gobernar a base de ocurrencias. Eso de abrazos y no balazos, con todo respeto, es una ocurrencia verdaderamente absurda. Y luego, ¿de dónde sacaron que si tratas bien a los delincuentes, ellos se portan mejor y baja la violencia? O sea, fue López Obrador a Badiraguato. Se bajó de su camioneta para saludar de mano a la mamá del Chapo. Cuando ya estaba detenido Ovidio, el hijo del Chapo, López Obrador ordenó liberarlo. Yo ordené que se detuviera ese operativo. ¿Cómo no le van a tomar la medida a los delincuentes? Hay quienes piensan que la inseguridad ya llegó a tal nivel que no tiene remedio. Estoy en absoluto desacuerdo. Una estrategia inteligente, no esta bola de ocurrencias, y mucha perseverancia, disciplina, orden en la ejecución, claro que puede llevarnos a recuperar la paz y la tranquilidad. Pero el tema específico del narcotráfico, por lo complejo que... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy lunes 12 de octubre, Día de la Raza, ¿no? Así, en este día en el que pues prácticamente pues es una fiesta en el sentido de cómo se celebra este día de la raza. Gracias, porque muchos la verdad pues siguen recordando esta fecha conmemorativa, el Día de la Raza en nuestro país, 12 de octubre. De verdad nos da muchísimo gusto que nos den ustedes la oportunidad de estar aquí nuevamente, porque sin duda, hoy lunes, en este inicio de semana, pues hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir, y desde luego tenemos que ser, pues más que nada, hablar de los temas que en este momento
se están manejando y tiene que ver precisamente con esa carta que le hace llegar el presidente a el Papa. Un tema, la verdad, que la verdad sí nos llama la atención, porque hasta qué punto pues doña Beatriz Gutiérrez Müller ha suplantado al Servicio Exterior mexicano, a los diplomáticos, al canciller. Ya lo estaremos platicando. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Desde este puerto internacional, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, zona de peligro, la verdad, donde parece ser que ya no hay seguridad, ya no hay pues digamos confianza en lo que respecta a nuestras autoridades. Sin duda, lo que hoy estamos viviendo nos puede indicar y nos puede decir hasta qué punto nuestras autoridades pues parece ser que han abandonado esta lucha en contra de la inseguridad que hoy vivimos aquí, al menos en la zona sur. Ya lo estaremos platicando. Pero hay un tema muy importante que ha venido saliendo. El presidente de la República no había encontrado una verdadera, o no ha encontrado, porque hay que decirlo también, una verdadera oposición a sus diversos planteamientos que en términos generales ya mucha gente no los está mirando u observando bien. Y esto se debe a que definitivamente el presidente ha polarizado a este país, y esto ha hecho que mucha gente se sienta decepcionada por lo que hoy estamos viviendo. Es importante decirlo, un presidente que no ha tenido respeto por nadie, clasificando a chairos, a fifís, a neoliberales, a conservadores, pero los partidos de oposición, los políticos que están en la oposición no han dicho ni han expresado nada en la forma que tiene el presidente de dirigirse a la nación. Pero quien ha salido a la luz pública es el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, que ha venido sacando varios videos donde pues prácticamente viene exhibiendo al presidente en estos errores que viene cometiendo, que no se los habían dicho. Y vamos, que cuando estamos hablando de un ex candidato presidencial debemos de tomar muy en serio las cosas, porque es ni más ni menos que Ricardo Anaya, quien fue candidato del PAN-PRD a la presidencia de la República. El ex candidato aseguró que debido al gravísimo problema de violencia e inseguridad que hay en el país, es urgente cambiar la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la que calificó de fallida y de proponer formulitas simplonas. Habló en este video que difundió a través de las redes sociales, habló y acusó que el número de homicidios en el país es el más alto desde hace 20 años. No es casualidad lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué se ha recrudecido la violencia? Bueno, dice Ricardo Anaya que la delincuencia está desatada, cobrando derecho de piso en cada vez más ciudades del país. Cada 2 segundos se comete un robo en México, en el transporte, en la casa, en la calle. Y a todo esto hay que agregar el gravísimo problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres.
Seguir más con lo mismo no tiene sentido, dice Ricardo Anaya en este video. Decía Einstein que la locura consiste en hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Tenemos que cambiar la estrategia fallida. Haciendo lo correcto, te garantizo que sí podemos construir un México seguro y en paz. Al señalar que el problema de seguridad no se puede resolver con formulitas simplonas, Ricardo Anaya propuso que se tiene que prevenir los delitos y la violencia con acciones diferenciadas y focalizadas que respondan a las lógicas locales y articuladas en una gran estrategia nacional. Habló el presidente, habló el ex candidato a la presidencia, que eso de abrazos y no balazos, con todo respeto, es una ocurrencia verdaderamente absurda. Y luego, ¿de dónde sacaron que si tratas bien a los delincuentes, ellos se portan mejor y baja la violencia? Eso dice, es algo irracional. Y habló también de la orden del presidente cuando tenían detenido a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y haber ordenado la liberación. Es algo de verdad, pues algo que a todos la verdad les llamó la atención. Habló Ricardo Anaya que ha habido muchas masacres en el país y habló de qué se ríe el presidente cuando dice que ahí están las masacres. Usted lo recordará en una de esas mañaneras. Seamos realistas y veamos lo que está sucediendo. Masacres, pues sí han existido. Y ahí está lo que dice Ricardo Anaya el día de hoy. Bueno, así están las cosas con el presidente López Obrador, a un país que tiene totalmente dividido. Ricardo Anaya urgió a consolidar y a profundizar la reforma al sistema de justicia y a hacer de la readaptación social una realidad e invertir recursos suficientes, pero con honestidad y rendición de cuentas. El objetivo es clarísimo: vivir en paz. Aseguró que la estrategia del presidente de abrazos y no balazos es una ocurrencia verdaderamente absurda. El problema de fondo con este gobierno son dos cosas. Primero, en una combinación de falta de estrategia y de insistencia terca en la militarización, que usted recordará que el presidente dijo que eso no iba a ocurrir en su gobierno. Y no tan solo no ocurrió, que ahora conformó la Guardia Nacional, la que anda afuera aquí, brindando seguridad, entre comillas, que está conformada por puros militares, que claramente no ha funcionado. Y segundo, el problema de gobernar a base de ocurrencias como eso, repito, de abrazos y no balazos. Dura y certera la crítica del ex candidato presidencial en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien prácticamente calificó de tener perturbaciones mentales o de estar afectado de sus facultades mentales. Grave y delicado lo que dice Ricardo Anaya cuando habla de que el presidente pues prácticamente está fallándole a los mexicanos. Y seamos objetivos, vemos a un presidente que en materia de seguridad ha fracasado rotundamente, que su estrategia no está funcionando, y eso tampoco lo podemos ocultar. Muchos se escudarán y dirán, como siempre, 2 años no son suficientes, que antes había más delincuencia, lo que usted quiera argumentar. Pero en 2 años el presidente sabía a qué llegaba. Un presidente conoce a qué llega a la presidencia de la República, y más este señor que tenía 18 años como candidato o como gente que anduvo en campaña. Claro que sabía el presidente a qué se enfrentaba. Ahora no puede decirnos que simple y sencillamente no ha podido con el paquete. Tiene que enfrentarse, tiene que ver la forma de solucionar este problema, pero hasta el día de hoy parece ser
que eso ha fracasado. Esa es la triste realidad de lo que vivimos el día de hoy en este país con el presidente López Obrador, que no ha dado resultado alguno. Ya no hablemos de corrupción, ya no hablemos de nepotismo, ya no hablemos de tráfico de influencias. Hablemos de la enorme inseguridad que hoy enluta a miles de hogares, cuando en este gobierno no hemos terminado 2 años y hablamos de más de 60,000 muertos a causa de los cárteles de la droga, de la delincuencia organizada. De eso tenemos que hablar cuando comparamos los gobiernos anteriores, y hoy no se compara la enorme cantidad de muertos a causa del crimen organizado con los gobiernos anteriores en el mismo lapso de tiempo. Esa es la triste realidad de una estrategia fallida que no podemos cambiar. No distraigamos la atención del país con una carta al Papa pidiendo que devuelvan el pinacho de de Moctezuma, sino enfoquémonos en la realidad que hoy estamos viviendo y en donde definitivamente el presidente no ha dado resultados. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la desaparición de los 43 normalistas? ¿Es esa la verdadera verdad histórica, valga la redundancia, la que hoy nos dice, o hay otra verdad histórica que no sabemos en qué condiciones están o está, y qué reacción habrá si realmente la conocemos? ¿Tendrá el valor el presidente de dar a conocer lo que realmente sucedió? Ya han pasado 2 años y hasta hoy aún no lo sabemos. ¿Cuántos años más debemos de esperar? ¿O pasará lo mismo de aquella tragedia de 1968? Esa es la pregunta que debemos hacernos. El presidente está confiado en que todas las encuestas le siguen dando pues ventaja para poder escudarse y no cumplir con su tarea. Eso es lo que tenemos que analizar el día de hoy con todo lo que estamos viviendo. En fin, es cierto, el presidente, la verdad, no sabe uno ni por qué se ríe, ¿no? Dice Cruzita Pérez, a quien le agradezco que nos mire, nos escuche, igual a Carlos Alberto Morales Lorca. En fin, es cierto, no se sabe de qué se ríe y qué da a entender con esa sonrisa o con esa risa que tiene el presidente López Obrador, porque a veces la risa también esconde la impotencia, ¿no? En fin, bueno, oiga, el otro tema, aparte de lo del pinacho y de la carta que llevó doña Beatriz al Papa, donde ya sabe que fue disfrazada de Chabelita, bueno, dice que el robo de 37,956 piezas de medicamentos para tratar pacientes con COFEPRIS, pues ya emitió una alerta. En fin, usted sabe que hoy se dio a conocer que se robaron, lo dijo la COFEPRIS, confirmó el robo de 37,956 piezas de medicamentos para tratar a pacientes con cánceres, mismos que estaban almacenados en las instalaciones de la empresa Novak Infancia SADCB. No se sabe si realmente sea cierto, ya ve que este gobierno salió mucho peor que los anteriores, ¿no? Se trata de 11 productos oncológicos, entre ellos de uso pediátrico, es decir, para el tratamiento de los niños con cáncer. Fueron fabricados por la empresa Laboratorio Chemex S.A. y distribuidos por Novak Infancia. En una tabla, la COFEPRIS detalló que fueron robadas 4,600 piezas de fluoracilo de 500 miligramos en caja con 500 frascos, daunorubicina, oxaliplatino, etoposida, ciclofosfamida,
todos estos medicamentos fueron robados al gobierno federal, y la verdad que pues llama mucho la atención. Reportes de prensa ya habían señalado este atraco, sin embargo ninguna autoridad comunicó algo al respecto hasta este 10 de octubre, 3 días después de que la COFEPRIS fuera notificada, según detalló la dependencia en una alerta sanitaria. El hecho ocurrió hace casi una semana, la madrugada del pasado 4 de octubre, en los almacenes de la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa. La verdad sí llama la atención, son fármacos de uso exclusivo del sector salud. A ver en qué farmacia van a terminar. Pues requieren de una receta médica y deben de ser aplicados bajo supervisión y control de profesionales. Claro, en el bajo mundo de Lampa hay gente que conoce de todo esto, son médicos, son doctores, son abogados, son contadores. O sea, en el bajo mundo de Lampa, en el oscuro mundo de la delincuencia, encuentras de todo. Y dentro de poco igual y terminan en las farmacias, igual y terminan ahí en Tepito, ¿no? Y se corre el rumor de que hay medicamentos para los tratamientos oncológicos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y en el bajo mundo, pues bueno, todo esto se vende. Así que, pues vamos a ver en qué termina todo esto. A pesar de que dicen que no se pueden vender en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet o de redes sociales, lo cierto es que al final ahí terminan, ¿no? Seamos honestos. ¿Cuántas veces no han robado, por ejemplo, todo tipo de producto, televisiones, refrigeradores, computadoras, diésel, gasolina? Todo se vende en este país, todo se vende, todo es negocio. Así que bueno, a ver en qué termina todo esto. Pero pues Israel Rivas es el padre de una pequeña que tiene cáncer. Señaló que no creen en el gobierno porque les han mentido sistemáticamente. No les damos beneficio de la duda, no creemos en el robo de medicinas, dice el papá de una niña con cáncer de ese tamaño. Y bueno, Ciro Gómez Leiva, hoy en su cuenta de Twitter, dice: los padres de niños con cáncer no le creemos al gobierno que los medicamentos que estaban en una bodega de Iztapalapa fueron robados, nos han mentido sistemáticamente y no les damos el beneficio de la duda. Bueno, él lo pegó en su muro de Twitter, donde por la mañana este comunicado lo había dicho el señor Israel Rivas, papá de una pequeña, padre de una niña con cáncer, sobre el robo de 35,000 medicamentos para niños con cáncer de un almacén de Iztapalapa. Y es que el gobierno ha mentido constantemente en todo esto. Ha sido a través de la presión social de los padres de los niños con cáncer, de familiares con cáncer, que el gobierno se ha visto obligado a comprar medicamentos o a surtir. Usted podrá decir lo que quiera, pero en los gobiernos pasados prianistas, al menos el tema de la salud era algo prioritario y no había este tipo de problema. Digo, si no lo quiere usted reconocer, igual y respetamos eso. Pero sinceramente esto no era así en el gobierno pasado. Y estaremos atentos pues a este tema que hoy estamos enterándonos de lo que está sucediendo el día de hoy, cuando ya tiene días que había sucedido este tipo de problema del robo de los medicamentos. Saludos a nuestro amigo Memo Briceño, que hoy nos está acompañando también en esta emisión de Neopolítica TV. Gracias, Memo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Cruzita Pérez, de verdad muchísimas gracias, y a todos los que nos ven el día de hoy. Bueno, así está el caso de los medicamentos. No le creen al gobierno. Fíjese que es grave porque no le creen al gobierno, ¿no? Bueno,
este oscuro caso que hoy ha salido a la luz pública y que también comenta en el Financiero Alejandro Sánchez. Dice que solo faltaba que después de casi 2 años de esperar medicamentos, los enfermos con cáncer tuvieran que enfrentar el robo de los fármacos cuando estaban a punto de recibirlos. La verdad sí llama mucho la atención esto, ¿no? Bueno, pues eso pasó. Al menos es lo que asegura COFEPRIS sin denuncia de por medio. Los padres de niños enfermos también piensan que es un pésimo guión para lavarse las manos ante el desabasto. Fíjese nada más, si usted se pone a pensar, qué casualidad, ¿no? Los niños habían estado a través los niños habían estado esperando la entrega de medicamentos, les han estado dando así a cuentagotas por la presión de los padres, ¿no? Y justamente cuando ya llega este volumen importante de medicamentos, resulta que se los robaron. Como que está increíble, ¿no? Yo tampoco les creo, sinceramente, si nos ponemos a analizar esto, sinceramente yo creo que es una gran mentira del gobierno, un gobierno que es muy, muy mentiroso, muy cobarde el gobierno para jugar de esta forma con la salud, con la vida de los niños. Es una cobardía de parte de los funcionarios del gobierno hacerle esto a los pequeños que hoy pues su vida corre peligro, y estos medicamentos son su salvación para que salgan justamente ahora con que les robaron los medicamentos. A mí me llama mucho la atención. No sé usted, pero la verdad dice Alejandro Sánchez, las protestas enérgicas en Ciudad de México y con justa razón de padres de niños con cáncer obligó a principios de septiembre al gobierno federal a mandar de enlace a Zoé Robledo, ya sabe usted quién es Zoé Robledo, el director del IMSS, para que a casi 2 años de reclamos por el desabasto se estableciera un compromiso claro y concreto para dotar al sistema de salud de los fármacos, porque ha deteriorado la salud de niños y adultos con ese padecimiento. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, quién sabe en qué va a terminar todo esto. Lo que sí termina es con la esperanza de muchos niños. Esperaban de verdad con mucha esperanza, con mucha fe estos medicamentos, y que el gobierno honrara su palabra, pero parece ser que a este gobierno lo que menos le importa es la salud de los pequeños. Sinceramente es algo lamentable. En fin, como lamentable también es que doña Beatriz Gutiérrez Müller asuma papeles que no le correspondan, como el de suplir prácticamente a Marcelo Ebrard, el canciller de este país, suplir a los diplomáticos mexicanos. La verdad llama la atención. Una cosa es que pues ella ya se haya presentado directamente con el Papa, cuando en realidad hay una forma de un protocolo que seguir y que tienen que ver con la diplomacia mexicana, porque usted debe de saber que allá en Roma la Iglesia Católica está considerada como un estado eclesiástico, y que se debe de conducir en base a los cánones diplomáticos, pero que hoy doña Beatriz Gutiérrez Müller, pues prácticamente con el aval de su marido, el presidente, violenta esta relación diplomática, y de aquí en adelante pues todo el mundo va a querer dirigirse con doña Beatriz, que por cierto fue muy criticada, ¿no? Doña Beatriz, mucha gente se burló terrible de ella, la compararon hasta con Chabelita, ¿no? La del programa de los comediantes. Sinceramente, digo, poco le faltó, ¿verdad? Pero sinceramente, pues sí, da mucha pena ver a esta señora que también ha sido muy grosera con los mexicanos, ¿no? Principalmente ahora que estábamos tocando el tema de los niños con cáncer, ella en muchas ocasiones se burló
de la petición y de la exigencia de los padres de familia que pedían medicamentos. Les decía, ¿por qué antes no exigían y ahora sí? La verdad es que antes no teníamos este problema, o al menos no era visible. Sinceramente no se había visto tanta insensibilidad por parte de esta señora, que tampoco ha aceptado ser primera dama. Digo, ¿en qué calidad de qué? Pues fue a ver al Papa, cuando ella únicamente tiene, creo, algo que ver con un tema que es de cultura. Ella es encargada de no recuerdo bien, ahorita me van a pasar el dato, que ella es como presidenta honoraria de un tema que tiene que ver con cultura, con actos cívicos, algo así, no recuerdo muy bien, ojalá ahorita me pasen el dato. De la memoria histórica, es la presidenta honoraria de la memoria histórica, doña Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria de la memoria histórica. ¿Y en calidad de qué fue al Vaticano? Bueno, en calidad de esposa, pero ella ha dicho que no quiere ser primera dama, ni siquiera eso, ¿no? Bueno, para eso allá en el Vaticano tenemos a un diplomático, tenemos a un embajador. Doña Beatriz debió haber acompañado al embajador, la presentación debió haberla hecho el diplomático, el embajador, pero bueno, ya sabemos cómo se conduce esta señora, que ha resultado muy negativa, ha resultado una persona que no tiene ningún respeto por los mexicanos, además de que es una persona de que, a pesar de que tiene un doctorado, que es académica, que es historiadora, escritora, pues la verdad le falta muchísima educación a doña Beatriz, y es lamentable que sea esta señora. Afortunadamente no es la primera dama, ¿no? Eso, la verdad, ayuden mucho que no lo sea, porque imagínense usted, ya ni doña Martita, que era tan, si se acuerda, doña Martita, ¿no? La esposa de Vicente Fox. Doña Martita era la que se encargaba de todo, pero al menos con lo que respecta a la presentación diplomática en otro país, siempre guardaba una distancia y no se inmiscuía. Pero aquí en México, claro, todo el mundo se dirigía con doña Martita. Cualquier cuestión, ella abría el picaporte de la puerta del presidente. Pues así va a pasar con doña Beatriz Gutiérrez, porque seguramente todo el mundo se va a dirigir a ella, porque hoy el Consejo Diplomático, el Servicio Exterior Diplomático, pues ha quedado reducido prácticamente a nada. Así están las cosas. Fue doña Beatriz Gutiérrez Müller a ver al Papa, pues a decirle que la Iglesia Católica, que la monarquía española, que pidan una disculpa a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente. Caray, cuestiones que realmente pues hay que no tiene ningún sentido, pues, hombre, caray. Es nada más un mero distractor del presidente ante la enorme incapacidad e impotencia para resolver los grandes problemas que tiene este país. En fin, a eso fue doña Beatriz Gutiérrez Müller a decirle al Papa que la Iglesia Católica debe de pedirle disculpas a los pueblos originarios, y de paso que la monarquía española también lo haga. ¿Sabe cuándo lo van a hacer? Pues yo lo dudo cuándo, ¿no? Y es que el próximo año se cumplen, si no mal recuerdo, los 500 años de la conquista, ¿no? Desde la conquista de 1521, ¿no? Pues a ver, 1521 la conquista de México. Bueno, también ahí doña Gutiérrez pues fue a pedirle el penacho de Moctezuma a otro país. De veras que da hasta vergüenza lo que anda haciendo doña Beatriz. Fue a traer el penacho de Moctezuma para los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia,
a través de su cuenta de Twitter. El mandatario informó que Gutiérrez, su esposa, se reunió con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, con el mismo propósito de traer para una exhibición especial piezas históricas y arqueológicas del país. ¡Ay, caray! De veras, no se ría, ¿no? Le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano. Bueno, pues se firmó un acuerdo de cooperación para acercar a todos los fondos bibliohemerográficos y los documentos que ya son de dominio universal. En fin, a ver qué más podemos rescatar de todo esto en estos días. En fin, pero bueno, ¿para qué? Dice Carlos Marín, ¿por qué abrir una herida cicatrizada? En nombre de los extintos pueblos originarios, las autoridades capitalinas, hoy escribe en Milenio don Carlos Marín, y bueno, estaremos informándole, quién sabe qué es lo que fue a hacer por allá, pero ya sabemos que doña Beatriz Gutiérrez anda buscando el penacho. Y don Carlos Marín hoy escribe en nombre de los escuchar audio, dice don Carlos Marín que escuchó todo lo que sucedió allá, y dice que en nombre de los extintos pueblos originarios, las autoridades capitalinas pues no solamente están enfocadas en traer el penacho de Moctezuma, en rescatar algunos códices allá del Vaticano, en que le pidan disculpas a los pueblos originarios, sino que aquí en México está sucediendo también algo muy importante. Las autoridades capitalinas, allá en la Ciudad de México, donde está doña Claudia Sheinbaum, la nuera de don Andrés Manuel López Obrador, desmontaron y almacenaron la estatua de Cristóbal Colón porque temían, según ellos, que fuera vandalizada por quienes mantienen el rencor de la conquista y la colonia españolas. La fecha del descubrimiento de América empata con la gira europea de Beatriz Gutiérrez, quien de parte de su marido López Obrador entregó al Papa una carta. En el original de la misma, su segundo apellido reza Müller en lugar de Müller, solicitándole en calidad de préstamo por un año los códices Borgia, Vaticanus A y B y mapas de Tenochtitlan para ser expuestos en México en 2021. A 700 años de la fundación de aquella ciudad, los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de nuestra independencia. Además de la petición, le dice al pontífice que con motivo de estas efemérides, la Iglesia Católica, la monarquía española, debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, ya que ellos merecen no solo esa actitud generosa de nuestra parte, sino el compromiso sincero de que nunca, jamás se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas, y mucho menos se les juzgará o marginará por motivos económicos o de racismo. Y sugiere que Francisco honre la memoria de Hidalgo y Morelos, lo cual en vez de afectar a la Iglesia Católica, la enaltecería y causaría la felicidad de la mayoría de los mexicanos. A su primera petición de disculpas, que ya fue en marzo del 2019, usted recordará, en respuesta a una carta enviada del rey Felipe VI, España respondió su rechazo con firmeza. No obstante, el 30 del reciente mes de septiembre, López Obrador expresó: no descartamos que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación. ¿Por qué a Trump no se le pide disculparse por la guerra del siglo XIX y el despojo del territorio mexicano? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué?
porque Estados Unidos nos despojó de una gran cantidad de extensión de tierra, ¿no? Así que bueno, mayoritariamente mestiza, la población mexicana parece no tener con España y el Vaticano una confrontación o de requerir de reconciliación. Eso escribe Carlos Marín. Aceptada la premisa de que las naciones precolombinas fueron sometidas por la cruz y la espada, quien menos debiera disculparse es el Vaticano, que desde siempre tiene misioneros que alientan el catolicismo por todo el mundo, y sobre quienes parecieron estas oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos. España no era el país actual, sino los reinos de Castilla y Aragón, pero además, ¿quién se disculpará de las carnicerías cometidas por los mexicas en agravio de los antiguos pobladores del Valle de Anáhuac, de los tlaxcaltecas, de los totonacas y demás naciones de aquella vasta región que solo 300 años después de la conquista y la colonia comenzó a ser México y que de facto es varios países en uno? Y esto sí es muy cierto, ¿no? Porque los mexicas pues eran muy bárbaros, ¿no? Y también cometieron atrocidades. El caso es de que don Andrés Manuel López Obrador pues ya anda desvariando por todos lados y parece ser que no logra ubicarse en la triste realidad de lo que hoy vivimos. Bueno, dice Cruzita Pérez, debería de empezar por su casa México, empezando por los niños con cáncer que han ido perdiendo que ha perdido el tiempo. Importan más los niños con cáncer. Que la señora con sus códices y penacho es una aberración, ya que más vale la vida de esos pequeños que sus vanidades. Y es cierto, ¿no? Porque los niños están muriendo porque no hay medicamentos. Don Andrés Manuel mandó a la mujer allá al Vaticano, lo mandó a Viena a pedir el penacho de Moctezuma, y aquí en México se robaron los medicamentos y los niños van a morir por cáncer. Y luego también como que no suena muy bien el que qué casualidad que justamente cuando ya compraron los medicamentos, ahora ya se los robaron. La verdad suena muy extraño todo esto. En fin, a ver qué pasa. Gracias, Cruzita, por estarnos viendo. Gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos dan el día de hoy de estar aquí con ustedes. Sinceramente, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan, gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, de verdad muchísimas gracias. Oiga, el tema del nepotismo en el gobierno de Veracruz, en este gobierno morenista, de verdad llama mucho la atención. Es una vergüenza lo que estamos viendo, lo que está sucediendo con este gobierno que presumió de ser diferente a los gobiernos anteriores. No solamente no es diferente, sino que han resultado peor y de cínicos, abusivos del poder, que de verdad están manejando los recursos millonarios que usted y yo pagamos de nuestros impuestos para utilizarlos en su provecho. Hace unos días salió a la luz pública el diputado Magdaleno Rosales, por ahí lo hemos de tener. Magdaleno Rosales había sido exhibido como un diputado que tenía a su hijo en nómina como chofer, y como chofer recibía 15,000 pesos mensuales. No es mucho si tomamos en consideración lo que otros ganan. Sin embargo, el problema no es que tuviera ahí a este personaje trabajando o en nómina. El problema es que es su hijo, y eso de verdad no debe de ser permitido. Pero fíjese bien, antes de que yo avance en este tema, déjeme decirle que el propio gobernador del estado tiene a sus parientes en nómina cuando eso no debe de existir. Ahí está, por ejemplo, Eleazar Guerrero, también por ahí lo tenemos, ahorita se lo vamos a enseñar, se lo vamos a mostrar en una fotografía. Eleazar Guerrero es subsecretario de Finanzas del gobierno del estado. Sus hijos, pero Eleazar Guerrero es primo hermano del gobernador del estado. Eso se llama nepotismo. Los hijos de Eleazar Guerrero trabajan en el DIF del estado, trabajan en seguridad pública del estado, y eso no debe de existir, y sin embargo se está dando en el gobierno de Cuitláhuac García, un gobierno que dijo que era muy diferente a los gobiernos anteriores. En fin, y ahora el tema del señor Magdaleno Rosales. Magdaleno Rosales dio a conocer que tiene a su hijo en nómina, que ya lo iba a dar de baja, fue exhibido, y pues esto de verdad es muy lamentable. Sin embargo, Magdaleno Rosales no se quedó ahí. Magdaleno Rosales pertenece a la fracción parlamentaria de Morena. No se quedó ahí este tema, también él exhibió a Juan Javier Gómez Casarín, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diciendo que tiene a primos, a hermanos, a tíos, a una gran cantidad de parientes en la nómina del Congreso del Estado. Juan Javier Gómez Casarín es el diputado coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, es el presidente de la Junta de Coordinación Política, ahí donde se reúnen todas las coordinaciones, todas las fracciones parlamentarias, en donde se destinan los recursos públicos a los diferentes coordinadores de las cámaras o de las coordinadores parlamentarios. Y bueno, fue acusado también de nepotismo Juan Javier Gómez Casarín. Ante estas acusaciones de nepotismo en su contra, el coordinador de la Junta de Coordinación Política retó a que lo investiguen para deslindar cualquier mal ejercicio del servicio público. No vamos a ser omisos ante esta situación, que es un tema que está en la Junta de Coordinación Política. Refirió que aunque se le menciona entre los diputados con presuntos actos de nepotismo, aclaró que muchos en el estado se apellidan como él y no cuentan con afinidad. Muchos en el estado, sí, pero aquí se está haciendo una aclaración de familiares de él que incluso son de su municipio, ni más ni menos que de Hueyapan de Ocampo, de donde es originario este inepto diputado, abusivo diputado, que realmente ofende al pueblo veracruzano. Juan Javier Gómez Casarín abusa del poder,
Lo dice otro diputado, otros diputados lo han venido denunciando. Él se escuda y dice, pues Casarín, somos muchos, no todos son mis familiares. Y bueno, la verdad es que también habló de que hay un Casarín que tenía obras en el gobierno del estado y que según es mi primo y que este tema ya lo está tocando la Junta de la Coordinación Política y no vamos a ser omisos. La realidad es que sí los tiene, como los tiene también algunos otros diputados. Dijo que sin importar los apellidos de las personas, todos tienen derecho a trabajar y en su caso insistió a que se les someta a investigación para que se deslinde de este tipo de situaciones. Es cierto, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero en el caso del servidor público, la ley es muy clara y no puedes tener a parientes en la misma nómina. Eso está prohibido, eso es ilegal. Juan Javier Gómez Casarín, por si no lo entiendes, eso es ilegal, ilícito. No debe de haber parientes en la misma nómina en donde trabajas, que en este caso es en el Congreso del Estado. Nosotros no pagamos nuestro dinero, nuestros impuestos, para que pongas a quien se te pegue la gana. Y bueno, añadió que como bancada de Morena analizarán el anteproyecto presentado por el diputado Rodrigo García Escalante, por el que exhorta a la Contraloría Interna de esta soberanía a realizar las investigaciones necesarias respecto de la probable comisión de faltas administrativas graves. Esto luego de que el diputado Magdaleno Rosales públicamente reconoció tener familiares en el Congreso, en la nómina del Congreso. Vamos a analizar esta iniciativa y bueno, a sumarnos no porque sea la oposición vamos a rechazar, y si es de beneficio nos adaptaremos. Esto en relación a la iniciativa de Rodrigo García Escalante, diputado del Partido Acción Nacional. Añadió que hace unos días se reunió con el Poder Ejecutivo, pero para coordinarse y no para subordinarse. Bueno, en fin, el caso es que Juan Javier Gómez Casarín sí tiene familiares en el Congreso, igual que doña Rosalinda Galindo. Esta tiene hasta el cuñado, mire usted, primos, primas, tíos, hermanos, quelites, chugumas, como les dicen, ¿no? Chofer y guaruras, en fin. Doña Rosalinda Galindo es una diputada local de Morena que incluso tiene hasta su cuñado ahí en el Congreso local, tiene a su marido trabajando como regidor en el ayuntamiento de Jalapa. En fin, esta señora, la verdad, doña Rosalinda Galindo también es otra que tiene una gran cantidad de familiares, tiene a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus cuñados. Es de verdad aberrante lo que ahí sucede en el Congreso local. En fin, pero todo esto se dio a raíz de que José Magdaleno Rosales fue exhibido como quien pues tiene a familiares ahí en el Congreso, en este caso a su hijo como chofer con un sueldo de 15,000 pesos mensuales. Bueno, pues ya que fue exhibido todo esto, el Partido Acción Nacional planteó tipificar el nepotismo como delito y hacerlo falta administrativa grave. Esto en relación a lo que acaba de darse a conocer con el diputado José Magdaleno Rosales Torres, que dijo que sí, efectivamente su hijo estaba en la nómina. Así que, bueno, vamos a ver. No hay que olvidar que actualmente esta conducta no es sancionada en la Ley de Responsabilidades Administrativas, ni es considerada como un delito en el Código Penal para el Estado. Hasta ahorita no hay castigo. Esta iniciativa para castigarlo y que sea una falta administrativa grave
Una iniciativa la presentó, repito, Rodrigo García Escalante, y que busca pues precisamente armonizar la ley de responsabilidades administrativas del Estado con lo ya establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A ver, ojalá y esto se castigue, porque no puede ser posible que los diputados tengan a sus hijos, tengan a las esposas incluso. Es más, se habla de Aldo Valerio, el coordinador de comunicación social, que también tiene a varios familiares ahí. Se habla de un tráfico de influencias terribles, de verdad, es mucho dinero con portales de noticias. El coordinador de comunicación social incluso extorsiona a los propios diputados para dar a conocer sus boletines o sus agenda de trabajo, cuando debe de ser una obligación ya del Congreso, les pide dinero, en fin. Esto de verdad es algo muy delicado, lo que estamos viendo aquí en el Congreso del Estado con con lo que estamos viendo con varios diputados, con doña Rosalinda Galindo, que prácticamente es la reina del nepotismo, que pues tiene a una gran cantidad de familiares, doña Rosalinda Galindo. Y bueno, no hay que olvidar que cobra 140,000 pesos como diputada, y tiene a Rafael Rigoberto Galindo Silva, su hermano, con 44,000 pesos, a Héctor Santiago Galindo, otro de sus hermanos, con 33,000 pesos, Esperanza Galindo Silva, hermana de la diputada, 21,000 pesos, Katia Alejandra Alvarado Galindo, su hija, tiene un salario de 15,000. Juan de Dios Alvarado García, esposo de la diputada, 64,000. Jorge Ignacio Aguilar Figueroa, cuñado de la diputada, 15,000. Y a esto habría que sumar los sueldos de Nadia Isabel Alvarado Galindo, es otra de sus hijas, hija de la diputada, que trabaja en turismo, también esta la tiene en turismo, pero de la que se ignora su sueldo. Y José de la Cruz, cuñado de la diputada, que trabaja en vivienda, pero del que tampoco aparece su sueldo. En total, 8 parientes cercanos, esposo, hermanos, hijos, cuñados. Es lo que tiene en el Congreso local doña Rosalinda Galindo, la reina del nepotismo, aquí en este Congreso. Un gobierno de Morena que dijo que iba a ser muy diferente a los gobiernos anteriores. Morena es un partido que está cometiendo los mismos errores que cometieron los gobiernos pasados, y eso es de verdad muy lamentable lo que estamos viendo con este gobierno de Morena, que simple y sencillamente resultaron peores que los gobiernos anteriores. Muy lamentable. En fin, a ver qué más viene para el estado de Veracruz, pero con este gobierno, en los 3 órdenes de gobierno, y los 3 son de Morena, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Aquí en Coatzacoalcos, ahí están los hermanos Pintos Guillén, permitido por el alcalde. Bueno, pero el alcalde es un títere corrupto, que está a las órdenes de Rocío Nale, porque en realidad la que manda aquí en el ayuntamiento se llama Rocío Nale, no el títere que tenemos como alcalde, que es Víctor Carranza. El poder tras el trono del ayuntamiento de Coatzacoalcos son los hermanos Pintos Guillén. Mire, ahorita le vamos a enseñar la foto de los Pintos Guillén. Miguel Guillermo Pintos Guillén es el secretario del ayuntamiento, Miguel Guillermo, y el otro es Mario Humberto Pintos Guillén, es el tesorero municipal. Tienen el control absoluto de todo el dinero. Un alcalde que no sirve para nada absolutamente. Es de verdad aberrante lo que vemos aquí en Coatzacoalcos. El nepotismo, la corrupción a todo lo que da en el gobierno de Morena aquí en Coatzacoalcos. Un gobierno totalmente
alejado del combate a la corrupción que encabeza el presidente de la República. Un gobierno que hace lo que le pega en gana, un gobierno que no se sujeta a la rendición de cuentas, un gobierno que simple y sencillamente no está cumpliendo con las tareas que le encomendó la ley, que es la de servir con transparencia. Los hermanos Pintos Guillén son el verdadero poder tras el trono aquí en Coatzacoalcos, donde Víctor Carranza Rosaldo simple y sencillamente es un payaso, es un títere que no sirve absolutamente para nada. Y todos bajo las órdenes de Rocío Nale, una déspota funcionaria que ha puesto o ha elegido a personajes que no le están dando resultados para su proyección política, que es la gubernatura del estado. Es una vergüenza esta cofradía que encabeza Rocío Nale aquí en Coatzacoalcos. De verdad, una vergüenza, pero ahí están. Y bueno, el próximo año ya termina. Usted tiene la mejor decisión en sus manos. Morena no está funcionando aquí en Coatzacoalcos. Salieron peor que los gobiernos prianistas, aquellos que robaban a manos llenas. Cuando le digo robaban a manos llenas, se quedan cortos con lo que está sucediendo hoy en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Lamentable, muy lamentable. En fin, ahí usted decidirá si continúan en el poder. Por lo pronto, yo le agradezco mucho que usted haya estado con nosotros el día de hoy. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, excelente lunes. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.